Bien, ¿cómo y qué sucede cuando vamos a comprar, por ejemplo, un computador? ¿Cómo lo hacemos? Eso quería decir. ¿Cómo hacemos para comprar un computador y qué sucede cuando vamos a comprar ese computador? Hay mucha gente que se preocupa de lo que se ve, de lo que está afuera, y no se preocupan tanto de lo que es fundamental, que es el cerebro, lo que está dentro. Y dicen, uy, qué lindo este computador. Claro, qué bonito, combina con las cortinas y con la pintura de la pieza. No, Es no. rosado, lo quiero. Bueno, por eso es importante saber qué es un procesador, qué implica un buen procesador, cómo influye un determinado procesador en el rendimiento de mi equipo. Entiendo además que es el corazón. Lo vamos a averiguar de ¿Y inmediato. cuál es el futuro de los computadores? ¿Tienen un Exacto. futuro asegurado? ¿Tienen larga vida? ¿Viene ya un cambio con toda la introducción de las tablets y todos estos otros dispositivos? ¿Cómo se están construyendo hoy para conversar sobre estos temas y saber qué novedades trae la última generación de procesadores presentes en el mercado de computadores y ultrabooks? Estamos con Laurenchi de Sacia, General Manager de Intel Chile. Había dicho yo en la presentación que somos amigos, así que voy a ratificar eso, porque además nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, gracias a usted. Vamos, antes de elegir computadores o cómo pensar en los atributos que debe tener la máquina o el tarro, como se conoce, que vamos a comprar, hablemos de eso que yo mencionaba hace un instante. ¿Cuál es el futuro del computador de escritorio como lo conocemos hoy por hoy? Hay mucha gente que se está trasladando a dispositivos más pequeños, que quizás son mucho más portátiles, incluso que los propios notebooks y netbooks. Los netbooks, de hecho, ya cuesta mucho encontrarlos y ya para muchos ya se firmó el acta de defunción de ellos. ¿Cómo lo proyectan ustedes desde Intel, que son los cerebros y los padres de estos dispositivos, el futuro de ese tipo de computación? Perfecto. Mira, yo creo que para entender hacia dónde vamos es un poco interesante ver de dónde venimos. Entonces, si tú ves qué es lo que es un computador, los primeros inicios históricamente fueron computadores mecánicos, ¿no es cierto? Todos conocen Pascal, por ahí, Claro. Hizo una procesadores hace 300 años y hasta hace no mucho habían, y todavía quedan máquinas de calcular de tipo mecánica. ¿Con tarjeta? Con, incluso antes de eso, Sí. totalmente mecánica, solo ya. con engranajes, ¿no? Ya. No tenía ningún dispositivo electrónico ni eléctrico adentro. Y eso se reemplazó por tecnología de tubos. Los primeros computadores ya funcionales, ENIAC, en el año 45, tenían válvulas. Y eso ya eran esos que se ven en las imágenes de archivo del recuerdo, esos que eran como de 2 pisos Sí, de claro, un edificio. ocupaban una casa completa. Y eso evolucionó fuertemente con la invención del transistor. Entonces, el transistor para mí es fundamental que entendamos lo que es un transistor. El transistor le cambió la vida a la computación, a la radio, a las todo. telecomunicaciones. A la humanidad en el fondo, si tú lo piensas un poco así, bien de arriba, a varios miles de metros de altura. Y un transistor es solamente un dispositivo como ese que está ahí en la pared, es para prender y apagar la luz. Claro. Un switch. Un switch, exactamente, un interruptor. Entonces, el transistor, la gracia que tiene es que se puede hacer muy pequeñito y en vez de tener que moverlo con la mano, se puede mover con una señal eléctrica pequeñita. Entonces, uno con un transistor no hace mucho, pero con muchos transistores ya empieza a hacer cosas interesantes. Intel inventó el primer microprocesador que se llama el 4004 en el año 71. Ayer Intel cumplió 45 años. Ayer estábamos de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Entonces, ese microprocesador tenía 2.300 transistores. Y resulta que hoy día, los más baratos, por ejemplo, yo ando trayendo un celular que tiene un procesador Intel adentro y debe tener unos 50 millones de transistores. Eso es lo que ha pasado. 50 millones. Así es. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración, lo que se llama la ley de Moore, que es una observación que hizo uno de los fundadores de Intel, que como cada 2 años, entre 18 y 24 meses, se podía aumentar al doble la cantidad de transistores en la misma superficie, también implicaba que bajaba el costo. Entonces, no solo tenías más, sino que costaban menos. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, que es para dónde van los computadores, yo creo que los computadores están más vivos que nunca. La ley de Moore ha posibilitado que cada vez haya mayor capacidad de proceso en dispositivos lo más baratos posible. Esas tarjetas que le llegan a uno, que uno las abre y toca en el cumpleaños feliz, Claro. y viene una batería y un microprocesador chiquitito que después uno las guarda o las tira. Esas cosas, ese microprocesador vale, no sé, 10 centavos de dólar, 5 centavos de dólar. Y tiene más capacidad de procesamiento probablemente que la que tenía el primer ENIAC en el año 50, que costó millones y millones de dólares. Entonces, eso les quería comentar un poco como para ver una idea de dónde estamos. Un marco de referencia. Y exactamente. Y cómo la computación a través de los transistores está penetrando todos los ámbitos del quehacer nosotros. O sea, cómo nos divertimos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos.
Después podemos conversar sobre los distintos formatos, Sí, qué claro. está pasando con los formatos. Pero yo diría que como una primera, conclusión que uno podría sacar es que el mundo es cada vez más digital. Sí. Y lo digital lo mueven los transistores. Lo que Donde pasa hay es- buenos transistores, eso es lo que hay que comprar. Ahí se mueve la Ahí cosa. se mueve la Lo que sucede es que a quien se le está haciendo el funeral probablemente es al computador de escritorio, Claro. pero también se ha demostrado que todavía son absolutamente necesarios, o al menos por el momento, no todo es No se reemplaza del inalámbrica todo hoy. y de hecho la gracia es que Yes. se puedan hacer las convergencias entre los distintos dispositivos. Y Claro. que esas convergencias sean además cada vez más fácil. Y hablando de eso, precisamente, el procesador es el corazón del computador, Sí, permite que el computador ande y ande rápido, Así es. para ponerlo en sencillo. Es el corazón y el cerebro simultáneamente. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con esta irrupción de dispositivos cada vez más poderosos y más baratos es que ahora tenemos que movernos a otra dimensión y ver el modelo de uso. ¿Qué uno quiere hacer con ese dispositivo? ¿Te fijas? Entonces, si uno quiere andar en la calle y estar conectado a su correo, a sus aplicaciones y a su teléfono y poder hablar, va a tener un smartphone, seguramente. ¿Te fijas? Si uno quiere consumir contenido, una tableta es algo muy interesante, porque cuando uno consume contenido, solo ve cosas que otros produjeron. Pero cuando uno quiere trabajar, ahí es importante tener un computador poderoso y que además vienen tenga teclado. ahí vienen los problemas para los usuarios de todos estos dispositivos touch que son un poco más pequeños. Claro, y lo A la hora de generar. lo que empieza a pasar, si tú ves lo que hacen los usuarios, nadie se compra un smartphone y tira su computador. Nadie se compra una tablet y tira el smartphone. Comienzan a coexistir. Entonces uno anda al final lleno de múltiples dispositivos. Entonces tiene un smartphone, tiene una tablet, tiene un computador para trabajar, portátil, y a lo mejor tiene en la casa un computador más grande para jugar con una pantalla grandota y para hacer otras cosas. Entonces coexisten todos esos modelos de uso. ¿Y cómo se mide la potencia del procesador? La potencia del procesador, uno podría hablar como caballos de fuerza del computador, es uno de los criterios. Ya hay benchmark donde hay pruebas que se están establecidas por la industria y uno puede decir este es más poderoso, menos poderoso que otro. Y otra cosa que es muy importante, si hacemos la analogía con los motores de los automóviles, es no solo los caballos de fuerza, sino la cantidad de kilómetros por litro que pueden dar. ¿Te fijas? Porque cuando tú estás en la casa, es equivalente a un auto con un motor muy poderoso y un estanque muy grande de gasolina, porque tú estás enchufado a los 220 en la pared. Por tanto, si el computador consume un poco más, no te importa mucho. Pero cuando tú andas trayendo eso, por ejemplo aquí, tú Batería. quieres que la batería que tú tienes es pequeñita. Todos usan estos dispositivos las tecnologías de batería más avanzadas que hay. Ion litio de cualquier tipo, eso van a venir acá adentro. Lo que importa es el volumen. Cuando tú tienes un notebook de los normales que veíamos hasta hace poquito gordo, tenía 500 centímetros cúbicos de batería. O sea, como esto un poco más. Como un vaso de Vasito de agua. Un vaso de agua que tiene 250 centímetros cúbicos. Cuando tú tienes un smartphone, tienes 3 centímetros cúbicos. O sea, son 2 órdenes de magnitud menos. Por lo tanto, ahí importan mucho los kilómetros por litro. Y para optimizar en el fondo el funcionamiento de estos dispositivos, de estos aparatos, a propósito de la duración de las baterías y de estos procesadores mucho más modernos que hacen que el consumo sea mucho menor, ¿en qué aspectos uno se debe fijar a la hora de elegir? Mira, por ejemplo, si uno está pensando, recién hablábamos de que existe la percepción que los computadores más tradicionales, como los de escritorio, están retirados. No necesariamente han sido reemplazados algunos de ellos por los all-in-one, que son estos grandotes, que es una pantalla muy bonita y que tiene todo metido adentro. En el mundo de las empresas se prefieren los computadores de escritorio porque ahí es muy fácil mantenerlos, si les falla algo los abren, les cambian. Y han aparecido con mucha fuerza la movilidad. Entonces todo el mundo está tratando de ir a dispositivos móviles. Los Ultrabook, los Thin and Light, todo hoy día son delgaditos y livianos. Y nosotros estamos hablando hoy día de un concepto que llamamos 2 en 1. 2 en 1 significa un computador que es una tableta, la mejor de las tabletas cuando tú la quieres y la necesitas, y es un computador para trabajar también. Entonces son detachables, pueden estar juntos o trabajar por separado. La CPU está puesta detrás de la pantalla y ahora están empezando a salir sin ventiladores, con lo cual consumen muy poquita energía. Y menos energía. Ahora, yo creo que la Duran pregunta... las baterías, que al final es lo que importa. Es lo que Sí. importa, optimizar los kilómetros por litro, como tú decías. Exactamente, que no tenga que estar a cada rato enchufándome en la muralla. Yo te insisto en la pregunta, Laurenti, respecto de qué hacer y cómo entender el lenguaje que te entrega el vendedor cuando quieres seleccionar un computador. Mire, este Perfecto. tiene un procesador Intel Core Duo... no Yo sé. creo que es importante primero aclararse qué es lo que uno necesita. Es como decir, voy a comprar un auto. Quiero un auto para andar en la ciudad, un smart car, que donde estaciono
uno de los otros, ahora coloco 2 de estos, o quiero un auto para ir al campo y subir las bicicletas y irme con toda mi familia, que son 8 personas, me tengo que comprar distintas cosas. Entonces, lo primero, ver qué modelo de uso tengo. Lo que necesita. De repente, lo que pasa, volviendo a la analogía de los autos, que ocurre muchas veces, uno vive solo, por ejemplo, sí, y se termina comprando un camión. Y es un poco un despropósito. Claro. Uno dice, bueno, es que me gusta andar en un auto. Más en una ciudad como esta. Claro. Entonces, en el punto de los computadores, uno dice, importante primero, qué dispositivo elijo, que sea el que más me ayuda a lo que yo necesito hacer. Segundo, qué compatibilidad tiene con los programas que yo ya uso. Entonces ahí hay sistemas operativos como Android, que está muy fuerte en el mundo de las tabletas y en el mundo de los smartphones, y Microsoft es muy fuerte en el mundo de los computadores, está Apple. Hay como 3 o 4 grandes sistemas operativos. Entonces, otra decisión que tiene que tomar el usuario es decir, qué sistema operativo voy a querer usar. Por ejemplo, Apple hoy día usa en toda su línea de computadores procesadores Intel, no así en sus líneas de iPhone y línea de iPad. ¿Te fijas? Nosotros tenemos CPUs de múltiples modelos que cubren todo el rango. Por ejemplo, acá les mostraba, chiquillo, este es un Motorola. Smartphone Motorola con Android y con procesador tiene Intel Intel Inside, ¿te fijas? Ajá. Y se llama el Razor Eye. Nosotros estamos llegando un poco tarde a este mercado, estamos llegando hace como un año, y el de las tabletas, pero venimos con productos muy interesantes que van a tener puntos de precio muy atractivos, estos formatos 2 en 1, ya sea en Android, ya sea en Microsoft. ¿Hay alguna explicación a por qué Intel se sumó tarde a esta carrera? ¿No lo vieron atractivo en un principio? Sí. ¿Sorprendió la explosión que tuvo? Claro, nos sorprendió. Yo creo que el crecimiento fue mucho más rápido de lo que Intel pensaba. Porque si tú ves, no era fácil ver la explosión de esto, porque los primeros celulares no hacían nada. Entonces eran desde el punto de vista de la computación, solo eran celulares. Eran para hablar por teléfono. Exactamente. ¿Y te acuerdas de esos otros que lo único que uno podía hacer era jugar a la culebrita esa, al gusanito? Entonces el procesador que necesitaban era muy simple. Y Intel no se metía en ese negocio, porque Intel en general anda en procesadores más poderosos. No era muy desafiante para Intel. Claro, entonces nosotros nos especializamos mucho tiempo en hacer motores muy poderosos, pero que consumían muchos kilómetros por litro. Y ahora último dijimos, hay un muy buen mercado también para hacer motores poderosos que consuman muy poquitito. Laurenti, ¿cuál es el gadget estrella hoy día de Intel? El proceso de fabricación es el que posibilita los mejores dispositivos, porque al final es transistores, como conversábamos al comienzo. Entonces, nuestra última generación de procesadores se llama Haswell internamente, hoy día se llama Intel Core de 4ª generación, tenemos Core i7, Core i3, Core i5 y también derivados para la línea de servidores y para los Atoms también. Entonces, estamos sacando unos procesadores muy interesantes basados con Atoms, que tienen 50 millones de transistores, 60 millones de transistores, muy baratos, y con compatibilidades para Windows, para Android. Entonces, ¿son pequeñitos? ¿Ocupan poco espacio? Pequeñitos, claro. El procesador tradicional, diría yo, tiene como una uña, como 10 por 10 milímetros. Claro. Eso más o menos. Y ahí están todos los transistores metidos. Qué impresionante. Sí. ¿Cómo se logró el desarrollo de esa tecnología? Definitivamente es nanotecnología, porque hay algunas estructuras dentro de eso que tienen 3 átomos de espesor. Entonces, entre una capa de un cierto elemento donde circula energía versus otra capa, hay 3 átomos. No hay ni 5 ni hay 0, porque si no, no funciona. La última para cerrar esta conversación, ¿cuál es el desafío que viene para adelante? Queda siempre la sensación cuando uno se compra estos dispositivos que te lo compraste, saliste de la tienda con el computador, con la tablet, con el smartphone y ya está obsoleto, y ya está anticuado. ¿Cuál es el desafío de aquí para adelante? Un poco pasa eso. Yo creo que el computador hay que comprárselo cuando uno lo necesita y hay que elegir la mejor opción. Sin fijarse en eso, parece que esa es una buena forma de pensarlo. Sí, claro. Los computadores no son buenos para ganar plata, guardarlo y venderlos más caro en 2 años más. No, definitivamente no van a ir para arriba, van a ir para abajo, cada vez van a costar menos, y eso la gente debería estar contenta, porque en pocas industrias sucede eso. Yo creo que fijarse en el modelo de uso, poner mucha atención en los 2 en 1, que son las nuevas máquinas que están saliendo, que son una tablet cuando tú la quieres y son un computador para trabajar cuando tú lo necesitas, y no pierdes nada, tienen lo mejor de ambos mundos, y por lo tanto déjate llevar tantos dispositivos, porque si tú piensas hoy día en la mochila que uno lleva, va una tablet, va el e-reader, va el notebook. Pero uno parece queco después uno. Exactamente. Entonces, y todo eso además de los cargadores y 20 cosas. Entonces, si tú logras fundir
algunos de esos dispositivos en uno solo. Por eso los 2 en 1 nos parece una buena propuesta. Laurenti de Sacia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y acordarse de nosotros. Ha sido un gusto conversar además Sí, claro, acerca de aprendimos bastante y vemos procesadores. que como lo importante a la hora de tomar estas decisiones de inversión. Vamos a la pausa, vamos